Hola, bienvenido una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de ir hacia el miedo, que el miedo sea esa brújula o que te indique esa dirección, ese camino al cual debes seguir. Y es que nos han enseñado a huir de las cosas que nos dan miedo, pero en realidad te digo que el miedo es un potenciador, te está indicando precisamente un crecimiento y aquello que necesitas aprender. Y es que se nos ha educado para preferir aquellas emociones o aquellas sensaciones que nos resultan más cómodas y evitar esas que son incómodas, ¿no? Por ejemplo, a que nos guste eso dulce o eso salado y evitarlo lo amargo, lo ácido, pero en realidad no es ni uno más bueno que otro. Ambos son aspectos de una misma realidad que deberíamos experimentar y cada uno es adecuada, ¿no? Según el momento vital que estemos pasando. Lo adaptativo sería experimentar todas esas emociones, las que calificamos como agradables o menos desagradables, y abrazarlas y aceptarlas todas. Pues bien, yo te digo que el miedo es una señal también de que estás saliendo de tu zona de confort. Por eso apunta en esta dirección hacia donde debes ir. Cuando tengas dudas, siempre ve hacia tus miedos. Muchas veces, como te digo yo en este refrán, es más pensarlo que hacerlo, ¿no? Pensamos que ante una situación nos vamos a poner ansiosos o que aparecerá ahí el miedo, y es entonces cuando la ansiedad aumenta. Pero precisamente luego cuando estamos en esa situación, sí, vale, podemos sentirnos un poco ansiosos, pero si lo dejamos estar y lo aceptamos, nos damos cuenta de que esta ansiedad se debilita con bastante rapidez, que no es más que una energía ansiosa en nuestro cuerpo que realmente sí que podemos manejar. Y es que cuando estamos ansiosos, también te digo que pensamos que vamos a estar peor de lo que realmente estamos, ¿no? Pensamos que nos vamos a sentir peor de lo que realmente nos sentimos. Por eso es a través de la exposición de demostrarte que tú puedes superar ese momento de incomodidad cuando va aumentando tu confianza, ¿no? Y ahí es cuando creces, se aprecia ese crecimiento y esa expansión de tu vida. Con el tiempo verás que aquello que te había resultado abrumador y que no podías en ese momento encarar, cuando lo has hecho, pues has visto que poco a poco te va resultando más fácil. Y es que cuando tú enfrentas tus miedos, tu ansiedad se debilita. A medida que tú te haces más fuerte, ¿no? Enfrentando esos miedos, la ansiedad se va haciendo más chiquitita y más pequeñita cada vez. Uno de los errores que muchos cometemos es que pensamos que cuando vamos hacia esos miedos, cuando salimos de esa zona de confort, nos tenemos que sentir a gusto y cómodos. Y esto no. Vamos a experimentar incomodidad. La incomodidad es inevitable, pero tampoco que tú te sientas incómodo en una situación no quiere decir que esa incomodidad vaya a durar para siempre. Se va a ir deshaciendo y va a ser cada vez más fácil a medida que te vas exponiendo, ¿no? A medida que vas hacia ese camino de los miedos, que vas en esa dirección. Por tanto, se trata de darte cuenta de que sí, vale, puedes sentirte incómodo las primeras veces, pero está bien, que es inofensivo y forma parte del proceso, pero que poco a poco con la práctica pues esa incomodidad se va a ir deshaciendo. Tienes que ver ese ir hacia tus miedos como ese salir de esa zona de confort y verla como una zona de crecimiento, que estás creciendo y expandiéndote como persona. Siempre te digo que debes ver la ansiedad no como algo malo ni como algo bueno, sino como algo que te ayuda a crecer, algo que te ayuda a expandirte, ¿no? Y a crecer como persona, y no algo de lo que te tengas que retirar. Si tú te retiras de algo que te da miedo, entonces estás reforzando esa idea de que ese algo, que esa situación es peligrosa. Fíjate, como siempre tememos a nuestros sentimientos y no a la situación en sí. No odias o no odiamos ir a un determinado centro comercial o a hacer tal cosa. Lo que odiamos es cómo nos sentimos en esas situaciones, a lo que la ansiedad nos hace sentir. Fíjate que siempre huimos de un sentimiento, ¿no? Y huir de un sentimiento pues no es la solución, nos hace la vida más pequeña, ¿no? Y nos reduce, ¿no?, nuestra libertad. Por eso, en realidad, estás huyendo de un sentimiento, de lo que te hace sentir esa situación. Y la clave es ir hacia esa situación y comenzar a sentirte bien con aquello que sientes, que ya te digo que va a ser incómodo al principio, pero con el tiempo cada vez se va a sentir menos incómodo. Tienes que sentir todo aquello que has estado evitando hasta el momento. No puedes dejar que un sentimiento de incomodidad o de que te va a dar ansiedad o miedo te impida vivir o te aleje de esa vida que tú quieres. Si no nos atrevemos a hacer las cosas, a hacer esas cosas con miedo, nunca vamos a conocer seguramente a personas maravillosas, nunca vamos a disfrutar de nuevas experiencias, ¿no? No puedes dejar que esa incomodidad, que la ansiedad en realidad no es más que esa energía ansiosa que está ahí circulando por tu mente, te impida disfrutar de la vida, te impida vivir esa vida que quieres, ¿no? No puedes percibir, ya te digo, aquello que te da miedo como una amenaza, porque no lo es.
y nunca lo fue y nunca lo será. Es a través de atravesar el miedo, ¿no? De salir de tu zona de confort cuando las grandes cosas y ese crecimiento llega a tu vida. Y cuanto más lo hagas, más cómodo, más confiado, con más resiliencia te vas a sentir y vas a crecer también como persona. Por eso te voy a dar estos 5 tips que pueden ayudarte a ir hacia el miedo, a ir en esa dirección del miedo, que de verdad que ir hacia el miedo sana. Ir hacia el miedo es donde está tu curación y tu sanación. El primer tip es ver el miedo como uno de los recursos más positivos. Incluso llega a ser el maestro si tenemos la mente lo suficientemente abierta. Y es que el miedo se relaciona con aquello que necesitamos aprender. Yo sé que el miedo al principio nos impide hacer muchas cosas que nos resultan muy enriquecedoras, que a veces nos paraliza. Y lo que solemos hacer la mayoría de las personas es evitarlo, elegir el camino más fácil, más cómodo, pero a la vez ese es el que menos nos enriquece y el que, digamos, menos nos ayuda, ¿no?, en este crecimiento. Por eso, para hacerte un ser poderoso, fuerte y resiliente, lo mejor es ir hacia el miedo. Sé que este camino de elegir el miedo no es el más fácil, pero sí es el mejor a la larga y el que te va a sacar definitivamente de ese trastorno de ansiedad en el que estás ahora atrapado. El segundo tip es usar el miedo como una brújula que nos señala la dirección de nuestro crecimiento. Siempre te digo que si no sabes a dónde ir, mete el miedo en la ecuación y aquello que te da miedo es hacia donde debes ir. El miedo te señala el camino y normalmente, ya te digo, no es el camino más fácil ni el más cómodo, suele ser el más incómodo y el más difícil, pero sí el que más te enriquece como persona, el que más te ayuda y el que va en el camino de tu sanación. El tercer tip es que el miedo solo se extinguirá cuando vayamos al encuentro con él y veamos que no tiene contenido real. Y es que el miedo muchas veces ante una situación nueva se detona por un recuerdo o un pensamiento de ese miedo, ¿no?, que hayamos podido pasar en el pasado ante una situación similar. Pero la única forma de romper esa asociación es afrontarlo e ir a atravesarlo. No hay otra. El miedo solo se deshace a través de la acción y nunca a través del pensamiento. El cuarto tip es que el miedo no tiene entidad, es humo, se desvanece al atravesarlo. Solo cuando cruzamos y atravesamos el miedo con ese coraje y esa valentía, nos damos cuenta de que es humo. Y como buen humo, el humo se desvanece. Y al otro lado del miedo siempre está esa libertad que deseamos y buscamos. Y por último, el quinto tip es que al hacer lo que tememos desaparece el temor y sentimos una gran fuerza interior. Y es que a veces yo sé que las cosas no salen como teníamos previsto y hay baches, hay recaídas, hay tropiezos, pero si seguimos el camino del miedo vamos a tener esa oportunidad de superarnos, de crecer, ¿no?, de creer en nosotros mismos y cambiar esas creencias quizá pesimistas o de baja autoestima que teníamos sobre nosotros. Se va haciendo cada vez más fácil y más simple, ya te digo, con la práctica. Requiere un proceso que requiere ese compromiso y esa confianza de que detrás del miedo está esa libertad que tanto ansiamos. Por eso este vídeo de aquí, de que vayas hacia el miedo, de que ir hacia el miedo sana, que tomes ese miedo como esa brújula que te indique la dirección. Cuando tengas dudas de qué tienes que hacer ante una situación, mete el miedo en la ecuación y aquello que te dé más miedo seguramente es lo que tienes que hacer y es algo que necesitas hacer y aprender también. Así que bueno, muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Déjame un comentario, un like si esta información pues te gusta y te resuena contigo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.